¿Qué es el Huechipantu? No. ¿No tenés idea? No tengo idea. ¿Vos tenés la idea? 21 de junio, claro, la primera, ahí está. Ahora, el 21 de junio, comienza el año mapuche. Huetripantu. Para el pueblo mapuche del 21 al 24 de junio, en donde las noches son más largas, celebran el Huetripantu. Significa que en el planeta o en el mundo no existe un solo momento de inicio de un nuevo ciclo o año nuevo, sino que la naturaleza y el cosmos determinan el ordenamiento de los ciclos de vida en cada extremo del planeta, o hemisferios a través de su propio ordenamiento cósmico, los cuales permiten la renovación de energías y fuerzas que emergen desde la Tierra, dando paso a las nuevas vidas. Los pueblos o culturas originarias comprenden dicha normativa y pueden estructurar su existencia individual y colectiva en base a los procesos y hechos que acontecen en la naturaleza. También pueden además determinar con exactitud el inicio o renovación de la naturaleza. Huñolchipantu o Huechipantu es el cambio de ciclo para nosotros los mapuche, quienes comprendemos el tiempo como cíclico y no lineal. También recibe el nombre de Guñonantú o Guzanantú. Consiste en que el Sol llegará a su punto máximo en el hemisferio sur el 21 de junio del calendario gregoriano, para luego comenzar su regreso hacia el hemisferio norte, donde su punto máximo será el 21 de diciembre, siendo este el ciclo solar. Este fenómeno es conocido por la ciencia como el solsticio de invierno, en el cual se produce la noche más larga, donde los mapuche nombramos Huñolchipantu o Huechipantu. A partir del Huechipantu, el sol comienza a alargarse en una pata de gallo. Nosotros los mapuche observábamos los astros, y el Ñaupoñí, papas aglomeradas, las Pléyades, nos anunciaban la llegada del Huñolchipantu, ya que ésta brillaba más de lo habitual en estas fechas. Durante el Huechipantu, la naturaleza se renueva, comienza un nuevo ciclo, y junto a ella nosotros, quienes nos hemos preparado para renovar nuestro espíritu y nuestras energías. Es por ello que velábamos durante la noche, contando epeu, realizando el cantún, conversando, para luego antes del amanecer ir a algún río o estero cercano y bañarnos para comenzar el nuevo ciclo con toda la energía. Luego, en familia, hacer yeyipún, rogativa, para pedir por nuestra familia, animales y nuestra tierra, además de agradecer. Luego compartimos con la comunidad en un guillatún, rogativa y juegos propios de nuestros ancestros, ya que es un día de alegría. Les invitamos a conocer más sobre nuestro ancestral pueblo mapuche. Nos reencontramos en el próximo capítulo de Mapuki Mun, Conocimiento de la Tierra. Las palabras florecen en la voz de los pueblos originarios. No estamos solos, aprendemos del pueblo tehuelche mapuche. Un programa de radio realizado por el EIB, Educación Intercultural Bilingüe, de Chubut y los alumnos del Colegio 734 de los